El programa de hoy es continuación del programa anterior, donde nosotros vimos lo que se había hecho sobre fibrilación auricular en cuanto a diagnósticos y qué novedades se realizaban como tratamiento. Pero hoy vamos a ahondar en el tratamiento de la fibrilación auricular con los doctores Aníbal Damonte, jefe de hemodinamia y cardiología intervencionista del Instituto Cardiovascular Rosario, expresidente del Colegio Argentino de Cardiólogos Intervencionistas y actual vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista, y con el doctor Fernando Di Tomaso, que es jefe del Departamento de Arritmia y Electrofisiología del Hospital Rivadavia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y jefe de Electrofisiología de la Clínica Provincial de Merlo. Fibrilación auricular es una patología endémica. Seguimos en el desarrollo aquí en Medicina y Salud. Fibrilación auricular es un tema que charlamos con el doctor Aníbal Damonte y Fernando Di Tomaso en el programa anterior y realmente le hemos sacado el jugo. Pero nos quedamos con el diagnóstico, nos quedamos con cómo tratarlo en forma aguda y, en fin, nos quedamos con la gana de saber si la fibrilación auricular puede ser tratada definitivamente o no. Y el doctor Fernando Di Tomaso tiene unas ganas de contarnos cómo tratar la fibrilación auricular en forma definitiva, ya sea con tratamiento médico o con unos catéteres que él coloca y nos va a decir cómo lo hace y qué siente el paciente en ese momento, si lo hace con anestesia local, anestesia general, en fin. Aníbal, vos vas a escuchar porque después tenés que comentarnos cuando él no puede solucionar todo, qué es lo que podemos hacer nosotros. Así que, Fernando, por favor, escuchamos tu comentario. Bueno, la fibrilación auricular realmente vino a revolucionar para nosotros lo que es la electrofisiología, porque cuando yo hice la residencia, no voy a decir cuándo para no dar pauta de qué tan viejo soy, somos prevalentes ya. Había unas ondas que llamamos de MOU, pero después apareció, como mencioné el otro día, el grupo de Bordeaux que nos contó que en realidad la fibrilación auricular nace de adentro de las venas pulmonares. Se generan como unas extrasístoles de adentro de las venas pulmonares y eso fibrila la aurícula. Por eso el tratamiento es el aislamiento de las venas pulmonares, que es cerrar eléctricamente, aislar eléctricamente las venas pulmonares de las aurículas. ¿Te puedo hacer una consulta, Fernando, al respecto? Puede ser que hace algunos años se hacía una cirugía cardíaca que se hacía con frío, se anulaban las venas pulmonares alrededor de las venas pulmonares como un anillo. Sí, también, ahora se hace de manera endovascular. Por eso, pero había una cirugía a cielo abierto. Sí, claro. Había un catéter que se llamaba Cobra, que hacía como era la cirugía antigua del laberinto, ¿se acuerdan? Que se hacían como unos cortes en la aurícula para evitar que se perpetuaran estas ondas de MOU que aparecían antiguamente, que no eran tales. Y en realidad lo que se hace, yo dije la radiofrecuencia, pero también se hace con crioablación, que es un catéter redondo que se apoya en la vena pulmonar, emite frío y aísla eléctricamente de la misma manera que lo hace la radiofrecuencia. Pero la cirugía también tiene un lugar hoy en el aislamiento de las venas pulmonares, porque por ejemplo, los pacientes que van a ir a una cirugía a cielo abierto por una patología valvular, pueden hacerse el aislamiento de las venas pulmonares o algún otro tipo de cirugía en el mismo momento. Así que no es solamente terreno de los electrofisiólogos. Me gustaría saber, Fernando, cómo es el estudio electrofisiológico y cómo es la ablación. ¿En qué condiciones? ¿Cómo es la sala? ¿Cómo llega el paciente? ¿Es un paciente ambulatorio? ¿Un paciente que tiene que quedar internado? ¿Hay anestesia? ¿No hay anestesia? En fin, todas las características para que nuestra audiencia conozca cómo es este tipo de terapéutica. Los procedimientos nosotros los hacemos en la sala de hemodinamia, compartimos con ustedes los hemodinamistas el mismo espacio físico, es un ambiente estéril, se ingresa por las ingles con unas punciones, el paciente tiene que estar con anestesia general porque estos equipos tridimensionales que yo te cuento que se utilizan
muchas veces varían la anatomía si el paciente se mueve o si hace respiraciones muy profundas. Entonces, tener al paciente anestesiado y estabilizado desde la parte ventilatoria nos garantiza también la estabilidad en las imágenes que uno logra. Y uno tiene que tener ciertos cuidados porque el esófago está muy cerquita de la pared, pero cada vez se desarrollan más equipos tecnológicos que, por ejemplo, desplazan el esófago para que cuando uno hace la ablación, sobre todo la pared posterior de la aurícula izquierda, no dañe el esófago. Hay que tener mucho cuidado con la anticoagulación también, porque una vez que estás adentro de la aurícula izquierda tenés que tener bien anticoagulado al paciente para que no haya eventos embólicos durante el procedimiento, y tenemos una tasa de éxito bastante alta, que en agudo puede llegar al 90% y que después de un año, en general el 70% de los pacientes mantienen el ritmo sinusal. ¿Algún comentario, Aníbal, sobre nosotros como cardiólogos? Estamos escuchando a Fernando y creo que estamos, yo aprendiendo. En el caso tuyo, que estás tratando mucho pacientes con fibrilación auricular, podrías a lo mejor agregar algún comentario. No, sin duda es lo que Fernando está explicando con respecto al tratamiento de ablación, es muy claro. Compartimos el mismo ámbito para trabajar los cardiólogos que hacemos el tratamiento de las enfermedades vasculares y estructurales del corazón, y los cardiólogos que hacen el tratamiento de las arritmias, es decir, el mismo ámbito, la sala de hemodinamia con equipos de angiografía de alta resolución, ¿no es cierto? Así que bueno, es muy claro lo que Fernando acaba de mencionar con respecto a cómo se realiza la ablación de las venas pulmonares en la fibrilación auricular. Fernando, ¿el paciente cuánto tiempo queda internado después de una ablación exitosa, ya sea crío o por electro, ¿no? O sea, cualquiera de las dos. ¿Cuánto tiempo queda internado y si tiene que irse con alguna medicación o algunos controles posteriores? El paciente se queda internado 24 horas. En general, si en cualquier procedimiento de ablación que hacemos nosotros, dejamos al paciente internado 24 horas. En gran parte por las punciones venosas, para que hagan una hemostasia correcta y el paciente no tenga problemas de sangrado si se moviliza de manera aguda, y también sobre todo para monitorear que no haya ningún tipo de complicación subaguda. Y en cuanto al tratamiento, dejamos a los pacientes con tratamiento antiarrítmico, igual que si no le hubiésemos hecho la ablación, durante 3 meses. Hay 3 meses posteriores a la ablación que consideramos de blanking, donde haya o no haya eventos arrítmicos, no entran dentro de la estadística porque los eventos arrítmicos pueden estar generados por el mismo procedimiento de ablación. Se hacen muchas lesiones y muchas veces se desarrollan hasta procesos inflamatorios adentro de la aurícula que uno tiene que esperar para que se resuelvan y saber cuál fue realmente el resultado. Perdón, ¿cuáles son estos antiarrítmicos que vos comentabas que le dabas a los pacientes durante ese periodo de blanking? En general usamos drogas del grupo 1C, o flecainida o propafenona, que son las drogas más efectivas, las más nobles, para el tratamiento de la fibrilación auricular y para el mantenimiento del ritmo sinusal, siempre y cuando todos sabemos que no tenga enfermedad cardíaca, sobre todo enfermedad coronaria, ¿no? El estudio CAST nos enseñó que había que tener cuidado con este tipo de drogas y la patología cardiovascular previa. Aníbal, si los pacientes tienen enfermedad coronaria concomitante, que podría tener la fibrilación auricular, ¿qué tratamos primero, la fibrilación auricular o las obstrucciones coronarias? Bueno, una de las circunstancias que mencionó Fernando es que el paciente se presente con un dolor de pecho que reproduzca una angina de pecho, y que la alta frecuencia de pulso de la fibrilación auricular, cuando estamos hablando de una fibrilación auricular aguda, lo desenmascare en alguien que no se sabía o no se sospechaba portador de enfermedad coronaria. Creo que ahí hay que hacer, por un lado, una estratificación de lo que llamamos el riesgo isquémico, el riesgo de la enfermedad coronaria del paciente, y en caso de determinarse que hay una enfermedad coronaria confirmada que compromete un monto del corazón que requiere un tratamiento más allá del farmacológico, es decir, más allá de las pastillas, bueno, obviamente a través de una coronariografía habrá que identificar las obstrucciones en las arterias coronarias y resolverlas,
si es posible, de una manera mini-invasiva, endovascular, mediante colocación de stents en los sitios obstruidos, porque eso va a correr por un, digamos, eso marca la calidad de vida y el pronóstico del paciente de manera diferente de lo que es la arritmia, que también deberá ser tratada en términos ya sea de reversión mediante una ablación o un control de la frecuencia de pulso si se decide que el paciente va a convivir con su arritmia. Entonces, Fernando, todos los pacientes que van a hacer una ablación tienen que tener un screening cardiovascular perfecto y generalmente coronariografía o con una angiotomografía o un angio-TAC, como le decimos nosotros normalmente, que te muestre un score de calcio bajo, que te muestre no lesiones en las arterias coronarias, podría resolverse, o siempre tenemos que tener una coronariografía previa. No, no siempre. Sobre todo en los pacientes jóvenes. Vos pensás que hay muchos pacientes de menos de 30 años que se someten a ablación de fibrilación auricular. Y si ese paciente no tiene factores de riesgo y tiene una probabilidad pretest de enfermedad coronaria baja, realmente nosotros no hacemos ningún tipo de estudio endovascular, pero sí los estudiamos a fondo, sobre todo para ver cómo es anatómicamente su corazón, pero también, por ejemplo, antes de entrar a un procedimiento de ablación, descartar que no tenga trombos adentro de la orejuela. Bien sabemos que la mayoría de los eventos embólicos se desprenden de la orejuela izquierda, entonces es muy importante para nosotros, aunque el paciente esté en ritmo sinusal, descartar que tenga trombos adentro de la orejuela. Aníbal, el paciente no puede tener anticoagulación porque tiene factores de riesgo de sangrado, porque tiene más de 75, 80 años, el paciente es difícil mantenerlo en rango, o no quiere tomar anticoagulantes, que podría pasar. ¿Hay alguna opción que le puedas dar a los electrofisiólogos para ayudarlo a disminuir ese accidente tan severo como es el accidente cerebrovascular? Sí, sin duda que hay alternativas, porque como mencionabas vos y antes mencionó Fernando, no todos los pacientes pueden tomar anticoagulantes orales crónicamente porque tienen contraindicaciones o no se adhieren al tratamiento o tienen interacciones con otras drogas que dificultan el manejo de la anticoagulación. Aún con los nuevos anticoagulantes, los pacientes crónicamente siguen teniendo riesgo de sangrado, y de alguna manera también existe una discontinuación, una tasa de discontinuación de la medicación, que cuando uno mira grandes poblaciones, a lo largo de los años, en 2 años, por ejemplo, el Reino Unido tiene muy estudiado que el 40% aproximadamente de los pacientes aún tomando las nuevas drogas anticoagulantes, que son más fáciles digamos, de adherirse en el tiempo porque no tienen esos controles periódicos de los anticoagulantes antiguos, pero aún así hay una discontinuación a 2 años en la práctica cotidiana del 30 al 40%. Es decir, que sin dudas tenemos una necesidad de tener, más allá de esa piedra fundamental de la prevención del accidente cerebrovascular embólico, debemos tener una alternativa. Y hay una alternativa local que es ocluir mediante un dispositivo esa cavidad, ese bolsillo de la aurícula izquierda que llamamos orejuela auricular izquierda, y donde nuevamente vamos a mencionar que se forman el 90% de los coágulos asociados a esta arritmia. O sea que esa es una alternativa que podemos brindar, que es un tratamiento por cateterismo, que ya en nuestro país lleva más de 10 años de disponibilidad, y que realmente es un tratamiento también muy efectivo para pacientes obviamente seleccionados. La población general que pueda adherirse y que no tenga contraindicaciones para la anticoagulación oral, tomando una pastilla, está con una protección adecuada, pero para los otros pacientes tenemos alternativas sin dudas. Fernando, mientras Aníbal prepara la mostración de cómo ocluir una orejuela, ¿ustedes han derivado pacientes para hacer oclusión de orejuela? O sea, ¿han considerado en su casuística casos que debe contemplarse la utilización de alguno de los dispositivos oclusores? Sí, sin lugar a dudas, porque es bastante más común de lo que uno piensa. Nada más que están subdiagnosticados los pacientes que requieren este tipo de tratamiento. Muchas veces porque
se abandona, se dice, bueno, no quiere tomar anticoagulación, se los deja con aspirina, con la falsa idea que la aspirina y el clopidogrel eso se los va a compensar, y sabemos que realmente no sirve la combinación aspirina y clopidogrel. Entonces, el paciente que tiene algún tipo de contraindicación para recibir los anticoagulantes orales, o como bien dijo Aníbal, tiene un Hasbled alto, nosotros los derivamos para el implante de un dispositivo de oclusor de la orejuela izquierda. Bueno, te llega ese paciente, Aníbal, entonces, ¿cómo lo resolvés? Bueno, primero que nada quería compartir con ustedes, si se está viendo claramente la imagen en pantalla, hay diferentes dispositivos, es decir, diferentes diseños para poder ocluir esta cavidad, este bolsillo que vemos aquí en el dibujo, en la ilustración, y aquí arriba en lo que llamamos la angiografía, es decir, opacificando con material de contraste durante la oclusión. Y estos dispositivos habitualmente son dispositivos de nitinol, que pueden tener este diseño que se parece a un chupete de bebé, ¿no es cierto? Estamos viendo acá un lóbulo que está anclado en lo que llamamos el cuello de la orejuela y un disco que tapa la boca de la orejuela izquierda. Aquí tenemos sobreimpuesto en la imagen angiográfica un dibujo del dispositivo, o hay otros modelos que lo que hacen es ocluir, son similares a una hemisfera, también son de ese material nitinol cubierto con una membrana, en este caso de lo que se llama polietilenterestalato, que tienen el mismo objetivo, es decir, el mismo principio con diferentes diseños. Esto es el tipo de dispositivos con los cuales se ocluyen esta cavidad que se llama orejuela auricular izquierda. Este fundamentalmente es una variante de dispositivos que hemos utilizado durante muchos años para cierre de defectos congénitos del corazón, como lo que se llama la comunicación interauricular, o algunas variantes anatómicas como es el foramen oval permeable, pero diseñados específicamente para cerrar la orejuela izquierda. Habiendo mostrado esto, una vez que el cardiólogo de cabecera, el cardiólogo dedicado a las arritmias cardíacas, identifica el paciente que no es candidato para anticoagularse y que necesita un método de prevención local de la cardioembolia, ese paciente le hacemos habitualmente un eco transesofágico. Básicamente, cuando nos llega el paciente para esta alternativa de tratamiento, el primer estudio que se realiza, y a veces es suficiente, es el eco transesofágico, es decir, una ecografía que desde el esófago nos permite ver bien la orejuela auricular izquierda. El ecocardiografista nos la muestra en diferentes vistas. Vemos aquí esta cavidad de la orejuela, medimos lo que se llama la boca de la orejuela, y luego medimos lo que se llama la zona de aterrizaje o cuello de la orejuela. Lo primero que le pedimos también al ecocardiografista es que nos identifique que esta orejuela esté limpia al momento de hacer el cierre por cateterismo, es decir, que no tenga coágulos en su interior. Eso constituye una contraindicación para el procedimiento, entonces es muy importante identificarlo claramente. El hallazgo de un coágulo en un momento no significa que esté contraindicado el procedimiento definitivamente, porque como sabemos todos, hay pacientes que no pueden tolerar la anticoagulación crónicamente, pero podríamos dejarlo 1 mes o 2 meses anticoagulado, volver a repetir el eco transesofágico o una tomografía multicorte, identificar que ya está la orejuela libre de coágulos, libre de trombo, y en ese momento cerrarla. Entonces acá tenemos las mediciones en diferentes vistas de la orejuela, y luego lo que se hace es guiado, mezcla entre la angiografía, es decir, estas imágenes que tenemos aquí, que son las imágenes radiológicas sofisticadas, y el eco transesofágico, que acá se ve la sonda del eco transesofágico, porque de manera similar a lo que ocurre durante una ablación de la fibrilación auricular, acá lo hacemos también en la sala de cateterismo, con el anestesiólogo, que anestesia al paciente para que el eco transesofágico sea tolerable. Y aquí vemos, bueno, en este paciente tenía además intervenciones previas, ¿no es cierto? Acá un anillo de un reemplazo valvular aórtico quirúrgico previo, y por dentro de eso, esa válvula quirúrgica de años atrás había disfuncionado y se había puesto una válvula por cateterismo, y era un paciente con fibrilación auricular que anticoagulado había sangrado. Y acá tenemos uno de los dispositivos que vimos en la ilustración previa, ya abierto, su lóbulo y su disco, y aquí inyectando contraste se ve que se opacifica la aurícula izquierda, que es esta cavidad que vemos en gris,
y la orejuela no se opacifique en absoluto, porque esto inmediatamente consigue un cierre completo del flujo de contraste, en este caso, y de sangre a la misma, por lo cual ya la formación de trombos en su interior es virtualmente cero. Muy interesante lo que mostraste, Aníbal. Realmente esa paciente recibió todo por terapéutica endovascular, ya había sido operada con una cirugía de reemplazo valvular aórtico en forma quirúrgica, en cielo abierto, había tenido una disfunción de la válvula, le colocaron una válvula por punción, o sea, por terapéutica endovascular, y a su vez le hicieron un cierre posterior de la orejuela debido a la fibrilación auricular y contraindicación de anticoagulantes. ¿Qué te da a pensar eso, Fernando? ¿Qué te parece ese tipo de tratamientos que cierran y te dejan la aurícula totalmente limpia, sin esa orejuela que nos puede producir el accidente cerebrovascular que tanta mortalidad trae? Sí, en los últimos años se avanzó muchísimo sobre esto, más allá del avance tecnológico, se avanzó mucho en el conocimiento, y lo que nos pasó también que la práctica cotidiana fue modificando nuestras maneras de desarrollar o abordar a los pacientes. Porque no es inusual que un paciente que va a ser sometido a una ablación de una fibrilación auricular, si tiene los criterios mencionados para el implante de un dispositivo oclusor de la orejuela izquierda, en el mismo tiempo quirúrgico o procedimiento, se hace el aislamiento de las venas pulmonares y se les deja el oclusor implantado. Incluso hay algunos, es necesario aislar a veces la propia orejuela, y el aislamiento eléctrico de la orejuela la deja quieta. El paciente puede quedar sin fibrilación auricular, pero la quietud de la orejuela izquierda es promotora de trombos, así que esos pacientes también necesitarían un oclusor de la orejuela izquierda. Es muy interesante porque en realidad el approach, o sea, la entrada para hacer el procedimiento es la misma. Ingresamos por vía venosa, pasamos a la aurícula derecha buscamos el septo interauricular, se hace una punción del septo interauricular, y si vas a ablacionar, utilizarás los catéteres que nombrabas hoy de crío o de cualquier tipo de ablación, y si le vas a poner un oclusor como está mostrando en este momento Aníbal, también pasás por el septum y por una vaina estás haciendo esto que está mostrando Aníbal. Y lo podés comentar si querés, Aníbal. Sí, en este caso estamos viendo lo que se llama la imagen angiográfica, es decir, la que obtenemos a través del equipo de rayos angiográficos, y aquí vemos un dispositivo oclusor ya posicionado. Aquí está el lóbulo ese que habíamos visto en el diagrama inicial, en lo que se llama el cuello de la orejuela, y el disco este en la boca de la orejuela, y estamos inyectando material de contraste dinámicamente, ¿no es cierto? Se puede ver bien ahí cómo se opacifica la aurícula izquierda de color gris por el material de contraste. Vamos nuevamente, pero no hay nada de flujo hacia la orejuela. Vemos también cómo se opacifica parcialmente, porque es poco material de contraste el que se necesita para estos procedimientos, y cómo es de seguro el procedimiento. Todo el tiempo nosotros tenemos el dispositivo, hasta que estamos, tanto por la imagen angiográfica como por el eco transesofágico, conformes con su posicionamiento y conformes con la oclusión que estamos logrando. Todo el tiempo lo tenemos al dispositivo a través de un cable sujeto, es decir, que si no nos gusta la posición, podemos recapturarlo avanzando este catéter sobre el cable. Esto es un material muy maleable que permite su recaptura completa y volver a liberarlo si no tuviéramos esta imagen de una oclusión completa y óptima que estamos viendo en este caso. Perfecto, realmente la imagen es muy buena. Y Fernando, creo que hay diferentes dispositivos nuevos, la tecnología nos está ayudando mucho, o por lo menos para advertirle a nuestros pacientes en qué momento puede presentarse una fibrilación auricular. No todos los pacientes tienen una fibrilación auricular constantemente, algunos la tienen en forma paroxística, o sea, a veces están con ritmo sinusal,
o sea, un ritmo cardíaco normal, y a veces están con una fibrilación auricular. Eso se llama paroxismo. Y vos tenés algunos dispositivos que se pueden tomar para identificarlos. La verdad es que la fibrilación auricular lo que nos hizo también es esto que estábamos mencionando y que nos mostraba Aníbal, ¿no? Es la necesidad de que seamos muchos los médicos que estemos tratando la fibrilación auricular. Ya no alcanza con que un cardiólogo desde su consultorio esté pensando qué es lo mejor para el paciente. Todos tenemos que aportar desde nuestro lado, porque realmente la arritmia es muy compleja, más allá de lo frecuente que es. Esto es lo que normalmente nosotros hacíamos, incluso hay estudios epidemiológicos que nos mostraron que la toma de pulso es uno de las situaciones que a nosotros nos pueden llegar a ayudar para hacer el diagnóstico inicial o sospechar fibrilación auricular, que hasta la guía publicada recientemente, la guía europea, nos decía que necesitábamos un electro completo para hacer diagnóstico de fibrilación auricular. Ahora, con una sola tira de electro, que puede ser no solamente por el electrocardiograma o el registro de algunos de los dispositivos implantables, uno hace diagnóstico de fibrilación auricular. Y fíjense, estos son todos los métodos nuevos de diagnóstico que tenemos para hacer fibrilación auricular, porque hasta ahora contábamos con el Holter, que el Holter es un estudio que es azaroso. Si el día que te conectaste el Holter no tuviste episodios de arritmia, es como si nada hubiese pasado. Incluso Holters prolongados de 48 horas o 7 días tampoco terminaban de hacer diagnóstico. Y este tipo de dispositivos que nosotros definimos como nuevas tecnologías, realmente vinieron para ayudar, para quedarse y sobre todo para perfeccionarse, porque casi todos los teléfonos celulares tienen esto, que es el pletismógrafo, que es la capacidad de emitir una luz a través del flash. Uno puede poner el dedo en el flash con una aplicación adecuada y medir cuál es, no solamente la frecuencia cardíaca, sino el ritmo. Otro, fíjense, este por ejemplo da una tira de electro perfecta. Solamente necesitas este aparatito que se conecta de manera Bluetooth con el celular, y los dos dedos apoyados en ese lugar de un lado y del otro nos van a hacer el diagnóstico. Y los smartwatch, sobre todo de Apple o de Android, cualquiera de los dos sistemas son buenos, nos dan un electro perfectamente, incluso nos pueden conectar con el médico tratante y transmitirle la información en el mismo momento que está pasando. Uno le pone los criterios de detección, y esos criterios de detección, cuando se cumplen, le envía la información al médico. Y cuando ninguna de estas situaciones alcanza, uno cuenta con los registradores de eventos, que son como si fueran una curita, un poquito más grueso que una curita. Esto va debajo de la piel, a la altura del esternón, bien en la zona precordial, y tiene la capacidad de detectar durante las 24 horas episodios de arritmia. En el caso de que los tenga, se transmite una nube. El paciente tiene también una aplicación en el teléfono celular que hace de intermediaria, se manda la información a una nube y el médico la recoge. De esta manera, por ejemplo, hay muchos accidentes cerebrovasculares que no tienen diagnóstico, y muchas veces ustedes, los hemodinamistas, les ocluyen o le cierran la comunicación interauricular como una de las principales sospechas de ACV criptogénico. Pero cuando estos criterios no alcanzan, o con esto solo el paciente sigue teniendo episodios embólicos, uno le puede implantar uno de estos dispositivos que incluso los puede llegar a tener hasta 3 años sin ningún tipo de complicación. Y de esa manera no solamente aumentás el diagnóstico, sobre todo lo que aumentás es la capacidad de prevenir eventos embólicos ACV, que son altamente discapacitantes y tienen alta mortalidad. Una consulta, Fernando, y para ir ya terminando, y después quiero mostrarte 2 diapositivos tuyos, Aníbal, para que lo comentes. ¿Qué cantidad de estudios electrofisiológicos que se hacen, pero solamente para fibrilación auricular, no para otro tipo de arritmias? ¿Y qué cantidad de ablaciones aproximadamente se hacen en el país? Más o menos, si tienen un registro ustedes presentados. Sí, hay el registro de ablación de fibrilación auricular, es un poco viejo, pero hay uno que es latinoamericano. Vos sabés que la evolución desde el año 2010, que apareció el primer registro de ablaciones, nos mostraba que la ablación de fibrilación auricular era menos del 3% de todas las ablaciones. En la actualidad está alrededor del 20 al 30%, en gran parte porque todos los Wolf ya los curamos, ya quedan muy poquitos Wolf dando vueltas. Los aleteos auriculares también
una de las terapéuticas más frecuentes, y las taquicardias paroxísticas supraventricular por reentrada intranodal también siguen siendo uno de nuestros principales aliados. El número exacto yo no te lo sé decir, pero calcula que un centro bien entrenado, un centro de alta tecnología, está haciendo alrededor de 3 o 4 procedimientos por semana. Algunos casos más, otros casos menos, pero ese es el número total. Si vos lo trasladás en el número, estamos hablando de aproximadamente 200 ablaciones por año, aproximadamente por centro de alta tecnología, ¿no? Vos pensá que no solamente tenés que tener un navegador tridimensional como corresponde, sino que también tenés que sostener con los métodos de imágenes que van a ser el aporte final para poder hacer el tratamiento. Por sí o por no, ¿la cobertura social cubre este tipo de procedimientos? Te hablo Sí. los seguros de obras sociales provinciales, nacionales, municipales, sindicales, Sí. prepagas. El caso justificado, sí. El caso que se atiene a las guías, sí. Sí, Hay unas guías que ustedes envían que, que justifican que eso esté avalado, y porque son procedimientos muy costosos y ya los estudios que llevan a estos procedimientos son muy costosos. sí, tal Entonces, cual. la pregunta es si la gente que escucha tiene acceso a este tipo de tratamiento. Inclusive, vos estás en un hospital público, por lo tanto, de hecho, en hospitales públicos también se hace. Sí, las obras sociales lo pagan. Igual no todas las fibrilaciones auriculares tienen indicación de ablación con radiofrecuencia, así que no quiere decir que porque un paciente tenga una fibrilación auricular se tiene que imaginar que va a ser curado con este procedimiento. Hay que pasar un tamiz y algunos se quedarán con medicación y otros será necesario hacerle la ablación. Una pregunta cortita por el tiempo. ¿A veces el paciente necesita más de una ablación? Sí, la gran mayoría de los pacientes necesitan de 2 ablaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas reconexiones de las venas pulmonares. En agudo se hace el aislamiento perfectamente, pero se sabe que al año hay muchas recidivas, alrededor del 30% de recidivas, 40% a veces. Y esto a los pacientes obviamente se lo dicen. Sí, sí, muchas veces le contamos que es como ir al kinesiólogo, ¿no? Que uno tiene que hacer una terapia y al poco tiempo volver para terminar de completar el tratamiento. Aníbal, voy a compartir la pantalla con una diapositiva tuya. Esto que vos estás mostrando es el Registro Nacional de Datos Cardiovasculares en los Estados Unidos, que desde principios del año 2016 incluyó todos los pacientes que en la práctica asistencial y no en los estudios clínicos previos se habían realizado cierre de orejuela auricular izquierda como método de prevención del accidente cerebrovascular cardioembólico, y muestran en rojo cómo en la práctica cotidiana la tasa de éxito es del 98.3%, es decir, igual o superior, es decir, reproduce lo que se había visto previamente en registros y en estudios de investigación clínica. En nuestro país nosotros publicamos los datos de un registro voluntario de cierre de orejuela auricular izquierda, donde participaron los centros que allá por el año 2010 habían empezado a hacer este procedimiento en la revista argentina de cardiología intervencionista, en la revista RACI, y la tasa de éxito era exactamente estos valores, 98-99% de posibilidad de cerrar adecuadamente la orejuela de la aurícula izquierda, y también con una tasa de complicaciones realmente bajas cuando uno pone en la balanza que esos pacientes iban a tener una tasa de complicaciones de sangrado importantes a lo largo de su historia bajo una anticoagulación crónica, porque de vuelta esto, así como la ablación de la fibrilación auricular no es para todos los pacientes, el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda no es para todos los pacientes, sino que es para pacientes seleccionados que, como ya mencionamos antes, o tienen una contraindicación para la anticoagulación oral, o una dificultad en el manejo de la anticoagulación, o un sangrado bajo anticoagulación, o realmente una causa muy fundada para la cual el paciente rechazar la anticoagulación oral por propia voluntad. Bueno, lo que decís vos es algo tan claro y es un perogrullo, digamos. Uno como médico tiene que ofrecer mejor riesgo que la enfermedad natural.
si la enfermedad natural es muy alto el riesgo porque hace accidente cerebrovascular, porque tiene una mortalidad 2 o 5 o 10 veces aumentada de acuerdo al grupo etario que estamos hablando, cualquiera de nuestros procedimientos tiene que estar por debajo del riesgo natural de la enfermedad. Y te voy a hacer la misma pregunta que le hice a Fernando. Si sabes más o menos el número de procedimientos que se hacen en Argentina por año o se han hecho, y ¿No? si tiene una cobertura total, parcial, de obras sociales y de prepagas. Globalmente, el cierre de la orejuela todavía, así como mencionamos que la anticoagulación oral, a pesar de que no son tantos los pacientes con contraindicación absoluta, hay un porcentaje importante, que es alrededor del 30% del universo de pacientes con fibrilación auricular que no reciben anticoagulación oral, y eso es algo sobre lo que hay que trabajar para identificar las causas y lograr la adherencia de los pacientes al tratamiento cuando pueden recibirlo. También pasa lo mismo con el cierre percutáneo de la orejuela auricular izquierda. Hay una subindicación muy importante que es multifactorial y quizás exceda a las, digamos, al alcance del tiempo en el día de hoy, pero te diría que la penetración en el mundo de los pacientes que potencialmente serían candidatos según las guías europeas y las guías americanas es del 3 al 4% del universo de pacientes no con fibrilación auricular, sino de los que tienen fibrilación auricular y contraindicación o dificultades para anticoagularse, en realidad solo se están cerrando la orejuela izquierda, que es la alternativa para esos pacientes, en un 3 al 4%. Y nuestro país no se aleja de esa escasa penetración aún cuando uno ve en esta imagen que vos estás mostrando, que en 4 años, en menos de 4 años, en 3 años en los Estados Unidos se hicieron 40.000 procedimientos de cierre de la orejuela auricular izquierda, pero eso representa el 3% de los potenciales candidatos en Estados Unidos para esta práctica. Es decir, que todavía, a pesar de ser una intervención que en Europa se hace desde el año 2007 de manera, digamos, cotidiana, y que en nuestro país está haciéndose desde el año 2009, aún la penetración sigue siendo muy baja. Y no se debe a una falta de cobertura, porque esa es la segunda pregunta tuya. En realidad, todas las obras sociales de la Argentina, desde las más, las de que tienen mayor número de afiliados, como por ejemplo el PAMI, pasando por las obras sociales provinciales y llegando hasta las prepagas, cuando uno justifica que ese paciente necesita de este tratamiento, la obra social lo cubre. Es decir, que somos los médicos los responsables de poder identificar a los pacientes que podrían beneficiarse con esta alternativa de prevención del ACV cardioembólico y de trabajar quizás, como bien mencionó antes Fernando, en grupos multidisciplinarios. Ahora en cardiología es muy común que para todo está el equipo multidisciplinario o heart team por su término en inglés. Bueno, probablemente la fibrilación auricular sea una de las entidades que requiere de un trabajo multidisciplinario para un mejor manejo, para una optimización del manejo del paciente. Fernando, contame, ¿cómo ves la fibrilación auricular para los próximos años, aparte del crecimiento en cuanto a número de fibriladores que va a haber? Ya dijimos que en 2030 se va a duplicar. ¿Cómo ves los tratamientos? ¿Cómo crees vos que va a seguir este tipo de patologías siendo tratada? Mira, lo que me parece es que va a haber un gran avance tecnológico, creo que se va a seguir desarrollando, pero el mayor desafío es humano. Creo que, recién lo decía Aníbal, necesitamos equipos que trabajen para curar fibrilación auricular, para evitar accidentes cerebrovasculares, para darle la mejor opción al paciente. El tema de la fibrilación auricular es inagotable. Vos pensás que hoy el paciente que tiene fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca tiene una indicación tipo 1 de ablación con radiofrecuencia. Hay un estudio que se llama CASTELA-F, que se publicó no hace mucho, y que justifica el tratamiento de ablación en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Con lo cual, cada vez necesitamos de más progresión en la comprensión de la patología y en el tratamiento. Ya no alcanza con que el cardiólogo solo lo vea, lo tiene que ver el neumonólogo por la obstrucción por la apnea del sueño, lo tiene que ver el diabetólogo. El tener diabetes multiplica casi por 6
el riesgo de tener un evento mayor teniendo fibrilación auricular. Así que son muchos los factores que hay que tener en cuenta y hay que cuidar en un paciente que tiene fibrilación auricular. Creo que es todo un desafío para nosotros. Estoy de acuerdo, es un desafío muy importante. Y hablando de desafíos, Aníbal, ¿cuál es el paciente más joven que le colocaste un cierre de aurícula y cuál es el más añoso? Bueno, dada la mayor prevalencia en los pacientes octogenarios, la inmensa mayoría de los pacientes que me ha tocado tratar con cierre de orejuela son pacientes de 75 años para arriba. Algún paciente de más de 65 años, pero con sangrados digestivos a repetición, o algún paciente que hizo una hemorragia cerebral bajo anticoagulación o que tenía alguna enfermedad previa, digamos, a nivel de la circulación cerebral que iba a predisponerlo a sangrados bajo la anticoagulación crónica, pero no son pacientes de menos de 65 años, son todos pacientes de 65 o más años. ¿Qué pensás, Fernando, sobre los pacientes que llegan con una fibrilación auricular paroxística como único evento? ¿Lo seguís buscando? ¿Cómo estudiar ese paciente? Un paciente joven, 30, 40 años, estrés, fumador, quizás adicto a alguna de las drogas que ya nombrarás cuáles son las más proclives. ¿Qué haces con esos pacientes? Mira, lo que se viene viendo y se viene publicando es que el concepto de fibrilación auricular solitaria casi hay que erradicarlo. Las últimas guías europeas que te mencioné piden que se saque ese concepto, el de fibrilación auricular solitaria, porque siempre hay un factor predisponente. El abuso de drogas, la cocaína creo que es la que más preocupa en este sentido, es una de las causas, pero también nos ha pasado a nosotros, pacientes jóvenes, que tienen episodios de fibrilación auricular paroxística y empezás con un tratamiento con otro, y terminan siendo el epifenómeno, por ejemplo, de un fenómeno neoplásico, que se descubre a los pocos meses. Entonces, nosotros creemos que la fibrilación auricular paroxística es una alerta para empezar a estudiar un paciente, que no solamente es la parte cardiovascular, que el paciente tiene que tener un screening en general y uno tiene que parar las antenas. Que eso no quiere decir que el primer episodio de fibrilación auricular, por ejemplo, se medique. Nosotros a los primeros episodios de fibrilación auricular sin cardiopatía nunca los medicamos. Esperamos darle tratamiento antiarrítmico después del segundo episodio. Y la decisión de anticoagulación o no dependerá de lo que dijimos anteriormente. Aníbal lo aclaró, no solamente del chat-BAS, sino también del HAS-BLED, del riesgo de sangrado que pueda llegar a tener. Aníbal, ¿algún comentario? No, creo que, como se mencionó, si bien esto es una epidemia, podemos llamar que la fibrilación auricular es una epidemia por lo frecuente que es, la buena noticia es todo lo que estuvimos viendo a lo largo de estos dos programas, desde toda la tecnología que va a sensibilizar el diagnóstico, que fue muy claramente mostrada por Fernando, hasta las diferentes alternativas de tratamiento. Tratamiento de la arritmia o prevención del accidente cerebrovascular o la embolia a cualquier otro, digamos, órgano de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Así que creo que lo que es realmente apasionante es eso, que esto es una epidemia, pero una epidemia contra la cual cada vez existen más herramientas para mantener una calidad de vida y un pronóstico de vida cada vez mejor para nuestros pacientes. En el programa anterior, Fernando, nombraste medio al pasar los nuevos anticoagulantes orales que no requieren controles de RIN y tanto laboratorio, tanta frecuencia de que el paciente vuelva al laboratorio para que lo controlen. ¿Podrías darnos alguna referencia estadística o evidencias de tratamientos con rivaroxaban o algunos de las nuevas drogas que se dan para tratamiento oral, independientemente del costo y demás? Nosotros queremos mostrar en Medicina y Salud todo el espectro que un paciente puede recibir. Y ese creo que es el punto principal y hacia donde vamos a ir en los próximos. Es mi impresión como cardiólogo, que vamos a ir a ese tipo de tratamiento,
ya la anticoagulación convencional va a caer en desuso. Me gustaría que me digas que no, que estoy equivocado, o que sí y por qué. Mirá, cuando aparecieron los nuevos anticoagulantes, la postura de nuestro servicio fue conservadora. ¿Por qué? Porque no había evidencia que sí tenían tanto la warfarina como el acenocumarol. Pero la realidad es que en estos 10 años que pasaron, un poco más de tiempo, los datos son contundentes a favor de los nuevos anticoagulantes. ¿Por qué? Porque una de las mayores limitantes que tiene más el acenocumarol que la warfarina, sabemos que en la Argentina se usa más acenocumarol que warfarina, es el poco tiempo en rango terapéutico que tienen. Los pacientes oscilan mucho y se van a más de 3 o se van a menos de 2 de valor de RIN, y eso hace que todo ese tiempo fuera del rango terapéutico sea un paciente en riesgo. Con lo cual, los nuevos anticoagulantes, es verdad que hay algunos datos que hablan a favor del apixaban, es verdad que muchos pacientes prefieren el rivaroxaban porque se toma una sola vez por día, pero todos los nuevos anticoagulantes demostraron beneficios, independiente del que se use, hoy por hoy a nosotros nos parece la mejor opción. La limitante es el precio, pero si la obra social o la agencia pagadora lo cubre, será un problema menos, y si el paciente tiene disponible ese dinero también. Pero la recomendación siempre son los nuevos anticoagulantes. Y si uno compara, porque si yo voy a usar warfarina o acenocumarol, voy a tener que hacer controles de laboratorio, subir, bajar la dosis, por lo menos, si mal no recuerdo, cada 15 días. Sí, de entrada sí. Cuando uno suma costos, pregunto si está hecho ese estudio. Si un comprimido de los nuevos anticoagulantes contra un comprimido de los antiguos, más todos los estudios que requieren, si no estamos, como dice Aníbal, lo ponemos en la balanza y no pesan igual, y a lo mejor es menos costoso para la obra social. ¿Y qué haces con un paciente, qué haces con un paciente que tiene fibrilación auricular y vive a 150 kilómetros de un centro de alta complejidad? Sí, es que los estudios costo-efectivos mostraron que es más económico y más efectivo usar los nuevos anticoagulantes. Lo que pasa es que la Argentina, lamentablemente, no tiene ese tipo de datos estadísticos, y como en la mayoría de los estudios, nosotros trasladamos resultados de afuera. Pero la verdad es que al paciente que tiene que sacar la plata del bolsillo, los estudios a largo plazo no le sirven, porque el impacto es sobre el sistema de salud, no es sobre la economía de cada paciente. Acá, si el sistema de salud los pagaría, la verdad es que sería mucho más beneficioso en líneas generales que los pacientes reciban los nuevos anticoagulantes. Ya deberíamos dejar de decir los nuevos anticoagulantes, ¿no? Porque ya tienen bastante tiempo, que los anticoagulantes tradicionales, como la warfarina y el acenocumarol. Perfecto. ¿Y vos no crees que si nosotros aconsejáramos a nuestro sistema de salud que utilice este tipo de medicación, que en realidad van a tener menos gastos? Porque siempre en salud nos pasa a nosotros, Aníbal, primero con la angioplastia, después con la angioplastia con stent, después con stent con droga, después el uso de clopidogrel, ticagrelol, prasugrel. Cada vez que subimos algo nuevo, el sistema de salud te dice no, lo nuevo no, porque es más caro. ¿Pero es más caro realmente, Fernando? Sí, no es más caro. No, a largo plazo no es más caro, porque bien lo dijo Aníbal, los accidentes cerebrovasculares que se evitan son accidentes cerebrovasculares con alta mortalidad, y son altamente incapacitantes los que no los llevan a la muerte. Entonces, son pacientes que van a tener un altísimo costo para el sistema de salud. Eso es incomparable con cualquier tratamiento anticoagulante. Y se sabe que hay beneficio por la adherencia al tratamiento, como bien la mencionó Aníbal, por el tiempo en rango terapéutico, por un montón de factores que favorecen el uso de estas drogas que son tan estables, ¿no? Qué interesante si pudieran ver este programa de aquellos que son prestadores de salud o que están en ministerios o toman decisiones
sobre la terapéutica que nosotros tenemos que indicar a los pacientes, estas evidencias tan claras que están mostrando. Yo hago preguntas muy duras y muy estrictas porque justamente quiero respuestas concretas, como nos acaban de decir ahora, tanto el doctor Aníbal Damonte como el doctor Fernando Di Tommaso, donde hacer procedimientos teóricamente más caros es mucho más barato que no hacerlo. Aníbal, las nuevas anticoagulantes, al disminuir el sangrado, teóricamente disminuirían la probabilidad de que utilices oclusiones de la orejuela o no cambia para nada eso. O a vos también te hago la pregunta después, Fernando. Personalmente creo que no, creo que los llamados anticoagulantes de acción directa, que antes llamábamos nuevos anticoagulantes, pero como se acaba de mencionar, tienen 10 años por lo menos en nuestro país, son, digamos, un paso adelante en relación a los anticoagulantes clásicos. Sin embargo, los pacientes, si bien disminuyó el riesgo de algún tipo de sangrado con los anticoagulantes de acción directa versus los anticoagulantes clásicos, los pacientes siguen teniendo una chance de sangrado de lo que en medicina llamamos sangrado mayor, del 2 al 3% por año. Es decir, fundamentalmente sangrados digestivos, sangrados urinarios, y otros tipos de sangrados que no son el sangrado, la hemorragia cerebral, pero que sí son sangrados que van a requerir internaciones, que van a requerir transfusiones, que van a requerir quizás una intervención. Entonces, sin duda que no cambia el hecho de que se necesita otra alternativa no farmacológica para la prevención del accidente cerebrovascular. Así que el cierre de la orejuela, aún en la era de los nuevos anticoagulantes o anticoagulantes de acción directa, tiene un rol reservado, y de hecho en la actualidad ya hay algunos estudios clínicos que comparan la efectividad y la seguridad de estos nuevos anticoagulantes versus el cierre de la orejuela, y ven que en poblaciones seleccionadas la efectividad en la prevención del accidente cerebrovascular es similar, no es diferente, pero hay una disminución en el riesgo de sangrado a lo largo del tiempo en estudios que tienen 2 años en promedio de seguimiento. Y hay varios estudios clínicos en curso para seguir comparando e identificar mejor cuáles pacientes en la era de los anticoagulantes modernos se van a beneficiar más de un cierre de orejuela y cuáles siguen siendo perfectos candidatos para la anticoagulación crónica. Voy a tratar de hacer un resumen. Este es el tercer programa de fibrilación auricular, es una epidemia. Voy a hacer lo que se llama home message, tratar de dar un mensaje para el hogar, y me gustaría después que ustedes me digan si sí o si no están de acuerdo con lo que digo. En estos 3 programas hemos hablado de fibrilación auricular, que es la arritmia cardíaca más frecuente, que tiene una prevalencia en personas mayores de 75, 80 años, obviamente, pero no está exenta en personas de 20, 30 años por fallas estructurales cardíacas congénitas, por drogas, por alcoholismo, por tabaquismo, por obesidad, por estrés. O sea que esta es una arritmia que se puede presentar en distintas etapas de la vida, aunque tiene una prevalencia mayor en pacientes con edad avanzada, que tiene una morbimortalidad importante y más llamativa, es secundaria a una de las complicaciones, que es la embolia cerebral. Esa embolia cerebral se produce por una mala contracción de la aurícula, que hace que se hagan rémoras de sangre dentro de la aurícula y se hagan coágulos, y esos coágulos, en algún momento que la aurícula se contrae fuertemente, puede producir una embolia que puede dejar a un paciente ciego, con accidente cerebrovascular, con falta de movilidad del cuerpo, disfunción para hablar o sin habla, en fin, o llevar a la mortalidad. Eso puede producir una fibrilación auricular, que se diagnostica muy fácilmente por la presencia de palpitaciones, que el paciente lo evidencia y llegan
con un electrocardiograma o al tomar un pulso cardíaco que no sea regular, ya se diagnostica. Es fácil de tratar en la urgencia, en cualquier guardia de hospital o centro de alta complejidad, con algunas de las medicaciones en agudo, como puede ser bolos de amiodarona, después me dirás, Fernando, si me equivoco o no, o con cardioversión. Una vez que identificamos que el paciente ha tenido una fibrilación auricular, ese paciente hay que estudiarlo con Holter, con pruebas de esfuerzo, con ecocardiograma, eventualmente con ecocardiograma transesofágico, con un multislice o resonancia magnética, y los tratamientos a seguir van a ser para la sintomatología, para evitar la sintomatología de las complicaciones que son anticoagulantes, y antiarrítmicos para disminuir la probabilidad de que esa fibrilación auricular se dispare a alta frecuencia y que pueda producir trastornos circulatorios. Eso es lo que se denomina tratamiento médico. Cuando hemos avanzado en toda la parte terapéutica intervencionista, aparecen los estudios electrofisiológicos y la probabilidad de solucionar la fibrilación auricular mediante ablación, que son dos tipos de ablaciones, y que se realizan en una sala especial. Cuando los pacientes no pueden recibir anticoagulantes, hay un dispositivo que se coloca en la orejuela de la aurícula izquierda, que es donde se generan los trombos, y ese dispositivo se llama oclusor de orejuela, y con eso se disminuye la posibilidad de embolia. Hay anticoagulantes orales convencionales y están los nuevos anticoagulantes orales o los directos, que son anticoagulantes que tienen un precio totalmente distinto, pero tienen beneficios directos sobre el paciente y sobre el costo general de la prestación a los prestadores, ya sean a nivel nacional, provincial, municipal o privados o obras sociales. Entonces, la fibrilación auricular no es una cosa que uno tiene que dejar pasar. El paciente tiene que controlarse y tiene que tener su cardiólogo de cabecera, y eventualmente ese cardiólogo consultará con el electrofisiólogo para ver si hay que hacer alguna terapéutica más importante, y a su vez el electrofisiólogo dirá: yo creo que con la anticoagulación no vamos, con esto no vamos, tengo que solucionar este problema y ocluirle la orejuela. O quizás las dos cosas, como dijo el doctor Di Tommaso. Me gustaría que ustedes me den su opinión y si es correcto este resumen que he hecho para que la gente lo entienda. Excelente resumen. ¿Aníbal? Totalmente de acuerdo. Es un mensaje, como mensaje para llevar a casa, creo que es muy claro para el televidente. Yo les agradezco a los dos. Hemos completado el tercer programa de Medicina y Salud. Ustedes saben que esto se hace por una cuestión de amistad. Nos conocemos desde muchos años con Fernando porque trabajamos en la clínica privada provincial, yo en la parte de hemodinamia y en la parte de electrofisiología, con Aníbal desde la época de su residencia y de su formación. Está trabajando en Rosario, en el Instituto Cardiovascular Rosario, uno de los centros más importantes del país, obviamente del interior del país, y para mí ha sido un placer estar con ustedes en Medicina y Salud y que puedan charlar y comentar todo lo que han querido, y creo que no se han quedado con ganas de nada. No, a mí me encantó participar. Un gusto estar con Aníbal, con vos. Realmente fue una charla de amigos. Tal cual, pienso exactamente lo mismo. Omar, gracias por la invitación. La verdad es que compartir estos temas que son de tanto interés para nosotros y tanto interés para el público en general de esta forma, me parece que es muy apropiada y es una buena forma de llegar a la gente a la que más le interesa esto. Muchas gracias por la invitación de vuelta. Bueno, obviamente le agradecemos al doctor Fernando Di Tommaso y al doctor Aníbal Damonte y a ustedes que son los televidentes y aquellos que nos siguen por las redes sociales, por estar en Medicina y Salud. Hace 20 años que estamos mostrando esto y el único interés es que ustedes se enteren qué es lo que pasa en enfermedades cardiovasculares.
Hemos terminado con este episodio 1, 2 y 3 de fibrilación auricular, hecho por los doctores Aníbal Damonte y Fernando Di Tomaso, a los que le agradecemos tremendamente de Medicina y Salud porque nos han mostrado todos los conocimientos y todas las evidencias que hay en cuanto al diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular. Es una realmente alegría para Medicina y Salud poderles brindar a ustedes todos estos conceptos de una forma muy clara y muy concisa. En Medicina y Salud ustedes pueden hacer todas las consultas en nuestras redes sociales, como siempre, que serán respondidas inmediatamente a cualquiera de los requerimientos que ustedes hagan sobre fibrilación auricular o sobre alguna otra patología cardiovascular que lo podamos ayudar. Gracias por su audiencia en Medicina y Salud y nos vemos en el próximo programa, como siempre, en la misma señal o en las redes sociales, principalmente en YouTube, donde ustedes pueden ver todos los programas que se han emitido aquí en Medicina y Salud. 20 años mostrándole a ustedes cuáles son las novedades en enfermedades cardiovasculares. Gracias y hasta el próximo programa.